En la cancha y en la mente, donde el balón nunca miente, pasión y emoción. Esto es Fútbol to Go. Noticias, goles y opinión, desde la tribuna hasta tu audífono. Bienvenidos a Fútbol to Go. Bienvenidos a Fútbol to Go y al tercer capítulo de nuestra travesía histórica, Raíces del Balón. Ya vimos cómo el fútbol pasó de las minas inglesas al nacionalismo de las Chivas. Pero al iniciar la década de los 70, México cambió. El país se modernizó y el fútbol dejó de ser solo un deporte de estadio para convertirse en un fenómeno de pantalla. Hoy hablamos de la máquina de cemento, el villano de la televisión y el nacimiento del ídolo global. Después del Mundial del 70, con la resaca de ver a Pelé coronarse en el Azteca, quedó un vacío de poder en la liga. El campeonísimo Guadalajara había envejecido. El trono estaba libre. Y desde la ciudad cooperativa de Jasso, Hidalgo, llegó una aplanadora. El Cruz Azul. La historia de Cruz Azul es fascinante porque fue vertiginosa. En 1964 ascendieron a primera. Apenas 5 años después, ya eran campeones. Pero la década de los 70 fue suya por completo. Ganaron el tricampeonato entre el 71 y el 74. Era un equipo construido con disciplina industrial, reflejo de la cementera que los respaldaba. Tenían una columna vertebral de acero, el gran capitán, Nacho Flores, el Calimán Guzmán en la defensa, un hombre que parecía jugar con traje por su elegancia, y en la portería, el más grande que han visto nuestros ojos, Miguel Marín. A Marín le decían Superman. No solo porque volaba de poste a poste, sino porque tenía un carisma magnético. Pero incluso los superhéroes fallan. Es imposible olvidar ese 23 de mayo del 76 contra el Atlante, cuando Marín intentó despejar con la mano, se arrepintió a medio camino y terminó metiendo el balón en su propia portería. Ese autogol humanizó al ídolo. Mientras la máquina pitaba en la cancha, en las oficinas de Televisa se cocinaba el contraataque. Emilio Azcárraga mismo había comprado al América en 1959, pero fue en los años 80 cuando su visión explotó. Él entendió algo que nadie más veía: para tener una buena película, no basta con el héroe, que eran las Chivas. Necesitas un villano. Y América se construyó para ser el villano perfecto. Los millonetas compraron a los mejores extranjeros. Cambiaron sus colores crema por un amarillo brillante y un azul intenso para que se vieran mejor en la televisión a color recién inventada. Los 80 fueron la década de las Águilas. Fue la época dorada donde ganaron 5 títulos de liga. El punto cumbre de esta rivalidad, y quizás el partido más importante en la historia de clubes en México, fue la final de la temporada 83-84. La final del siglo. América contra Chivas. El bien contra el mal. El pueblo contra el poder. El partido de vuelta en el Azteca fue una guerra. Chivas tuvo la oportunidad de matar. Eduardo Cisneros tuvo un penal a favor. Pero en la portería del América estaba Héctor Miguel Celada. El arquero argentino, vestido completamente de negro, voló a su izquierda y atajó el penal. El estadio explotó. Con un hombre menos, América destrozó a Chivas 3-1. Esa tarde, el americanismo nació como una religión basada en la soberbia y el triunfo. El ódiame más no era un eslogan todavía, pero ya era una realidad. Y mientras la liga vivía esta guerra civil, un mexicano conquistaba el mundo. Hugo Sánchez. Salido de la cantera de Pumas, el niño de oro se fue a España. Primero al Atlético y luego al Real Madrid. Hugo cambió la mentalidad del futbolista mexicano. Antes de él, nos sentíamos menos. Hugo nos enseñó a celebrar con volteretas y a exigir ser los mejores. Ganó 5 pichichis. Nos hizo creer que podíamos sentarnos en la mesa de los gigantes. Con esa esperanza llegamos al Mundial de 1986. El segundo en casa. Fue un mundial agridulce. Veníamos del terremoto del 85, un país herido que buscaba alegría en el balón. La selección, dirigida por Bora Milutinovic, nos regaló momentos mágicos, como el gol de tijera de Manuel Negrete contra Bulgaria. Llegamos al quinto partido. Cuartos de final en Monterrey contra Alemania. Jugamos al tú por tú contra la potencia europea. El abuelo Cruz marcó un gol legítimo que el árbitro anuló. Aguantamos 120 minutos. Y llegamos a los penales. Ahí empezó nuestro trauma moderno. Alemania no falló. Nosotros sí. Nos quedamos en la orilla, eliminados sin perder en el juego. Al cerrar los 80, el fútbol mexicano ya era un espectáculo masivo dominado por la televisión. Teníamos grandes equipos, teníamos a un ídolo mundial como Hugo, pero nos faltaba dar el salto de calidad táctica. Se necesitaba una revolución en la cancha. Y esa revolución llegaría en los 90, con un técnico argentino fumador y un portero acapulqueño con uniformes de colores neón. Pero esa historia, la de la revolución de los 90, la contaremos en el próximo episodio. Esto es Fútbol to Go. Analicen el pasado, para entender nuestra pasión presente. En la cancha y en la mente,
donde el balón nunca miente, pasión y emoción. Esto es Fútbol to Go. Noticias, goles y opinión, desde la tribuna hasta tu audífono. Bienvenidos a Fútbol to Go.